Mateo 1:1 dice que está el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El día viernes les recordaba un poco acerca de aquello que el apóstol compartió en este púlpito en el año, ¿qué sería? 2002. Y él nos hablaba acerca de aquellos que tuvieron la oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. La Biblia dice que tiempo y oportunidad Dios da a todos. Ahora diga conmigo, a todos. Nadie puede decir que no ha tenido la oportunidad. Dios da tiempo y oportunidad a todos, y el apóstol nos enseñaba acerca de aquellos que perdieron, y yo quiero hoy recordar y hablar de ello, porque Dios está el día de hoy levantando un pueblo para su gloria, para su nombre, y estamos viviendo un tiempo glorioso en la tierra. Yo creo que nunca en toda la historia del cristianismo se ha vivido un tiempo como el que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy se está llevando a cabo aquella predicación o aquella enseñanza del Señor Jesús, que dijo que el reino de los cielos es como una red barredera que agarra toda clase de peces, y cuando la saca afuera toman los buenos. Y por eso el día de hoy, mi hermano, el evangelio está agarrando de toda clase. Usted va a mirar que en el evangelio se han roto moldes, se han roto maneras de cómo llevar a cabo las cosas y de la gente que Dios está alcanzando. Personas que son a veces muy diferentes a nuestro pensamiento de cómo debería de ser el cristiano, como debería de ser el evangelio. Estaba mirando un testimonio, se lo pone un día a los jóvenes. Vamos a preparar un culto de jóvenes, les voy a poner ese testimonio. Se lo enseñaba a mi hijo hace unos días. Y me llama la atención de aquel hermano, Mac Gover, porque él decía que cuando él quiso ser cristiano y nació de nuevo y quiso portarse de una manera cristiana, fue a la peluquería y dijo: quiero un corte de pelo cristiano, dijo. Y el peluquero le preguntó: ¿y cómo son los cortes de pelos cristianos? Porque ha habido una norma, un molde de cómo es. Sin embargo, ahora unos greñudos y otros sin pelo, pero hay de todo en el evangelio, mi hermano. Hay de todo en el evangelio. Ya se han roto los moldes, se han roto las maneras como tradicionalmente pensamos que un cristiano debe de ser, con su forma de ser. Pero estamos viviendo un tiempo muy glorioso. Pero Dios escoge hombres y mujeres para su gloria, y la Biblia nos enseña cómo Él escoge primogénitos. Diga conmigo, primogénitos. Y primogénitos no siempre es el que nace primero, sino primogénito es aquel que Dios hace primogénito. Y por eso vemos en la Biblia cómo cuando Adán, él tiene a sus hijos Caín y Abel, y ellos los dos pierden, uno porque fue muerto a manos de su hermano y el otro por haber matado a su hermano. Y entonces viene un tercer hijo llamado Set, y ese viene a ser el primogénito, y de ahí vino la descendencia, y de él se llenó la tierra. Y después empieza una lista de primogénitos ahí en el capítulo 4 de Génesis, el versículo 26, dice que a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos, y ese fue el primogénito. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y entonces marca una generación desde Adán. Y entonces ya no pone en el capítulo 5, versículo 3, ya no pone a Caín y Abel, sino que dice que cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo, y dice a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Él vino a ser el primogénito de Adán. Después sigue diciendo el versículo 6, que Set vivió 105 años y engendró a Enos, otro primogénito. Sigue diciendo versículo 9, Enos vivió 90 años, engendró a Cainán. Y entonces empieza a decir que después de ese primogénito engendró hijos e hijas, pero ya no dice los nombres de los demás hijos y de las demás hijas, porque el punto estaba en los primogénitos. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, que hay una descendencia. Ahora, si vuelvo conmigo allá a Mateo, ese versículo 2
Dice que Abraham engendró a Isaac. Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, pero nosotros sabemos que Isaac no fue el primogénito tampoco de Abraham, sino que el primogénito fue Ismael. Pero Ismael fue una obra de la carne, fue una buena idea de Sara cuando dijo, bueno, Dios prometió un hijo, pero no ha llegado, y entonces aquí está mi sierva Agar, y por medio de ella tendré hijos. Y entonces Ismael vino a hacer una obra de la carne, un esfuerzo humano simplemente. Dice Gálatas 4, vaya conmigo a Gálatas 4:22. Gálatas 4:22 nos enseña cómo Ismael vino a hacer obra de la carne e Isaac vino a ser un fruto del espíritu, no un fruto de la carne, y fruto del espíritu porque él nació conforme a la palabra de Dios. Diga conmigo, conforme a la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios tiene la guía para nuestras vidas. Me gusta el credo de llamada final. El apóstol a los pastores nos da un credo. Credo es lo que creemos, lo que practicamos, lo que sí, lo que no, las cosas importantes. Y me gusta lo que dice ese credo, porque ese credo dice, la Biblia no es todo el pensamiento de Dios, pero es todo lo que el hombre necesita en la tierra para vivir para Dios. No es todo el pensamiento de Dios. Dios es infinito, Dios es vasto. Pero sí la Biblia contiene todo lo que el hombre necesita. Yo quiero decirte que cualquier problema que tú tengas, la Biblia tiene la respuesta. Cualquier problema. Cualquier problema que tú tengas, si tú lo buscas en la Biblia, lo encuentras. No importa, si te duele la punta de la uña del pie, te aseguro que lo encuentras en la Biblia. ¿Y dónde está, pastor? Ahí está tu trabajo, buscarlo, mi hermano. Ahí está tu trabajo. Pero tú lo encuentras, cualquier cosa. Tú búscalo y dile, Señor, dame revelación, dame entendimiento, porque yo sé que tu palabra contiene la respuesta para esto. Ahora, en Gálatas capítulo 4, versículo 22, dice que está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Sigue diciendo, versículo 23, pero el hijo de la sierva nació, y ahí dice, según la carne. Cada uno de nosotros tiene la potestad, el poder de hacer nacer cosas por la carne o por el espíritu. Es decir, que yo tengo dentro de mí, voy a decirlo de esta manera, la maldad suficiente para hacer obras de la carne, completamente. Pero también está dentro de mí el Espíritu Santo, el que tiene y tengo la potestad y tengo el poder de hacer cosas del Espíritu también. Abraham, dentro de él estaba Ismael y dentro de él estaba Isaac. Pero llega Ismael y dice ahí que es obra de la carne, nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Por qué por medio de la promesa? Porque nació conforme a la palabra de Dios. Por eso yo no puedo nacer por otra manera. Mire, yo debo de nacer por la palabra de Dios. Aquí me está hablando del nuevo nacimiento. Si tú amas la palabra de Dios, te deleitas en la palabra de Dios, vas a encontrar respuestas a tu vida. Pero si te gusta todo lo demás, excepto la palabra de Dios, puede ser que te guste la alabanza y es bueno eso, pero estás en el error de que puede ser que no nazcas adecuadamente de Dios. Puede ser que te guste el compañerismo en la iglesia. Puede ser que te guste la organización, decir, esa iglesia se ve bien organizada y me gusta ir a esa iglesia. Qué bueno, pero se debe de nacer por la palabra de Dios. Isaac nació según la palabra de Dios y fue un fruto del Espíritu, fue un hijo de la promesa. Versículo 28 dice, y vosotros, ahora ya conmigo, nosotros. Ahí dice que hemos nacido, dice el versículo ahí, vosotros hermanos como Isaac sois hijos de la promesa, porque somos hijos por la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1:23. Por eso yo no quiero ser obra de la carne y no quiero hacer cosas que son obras de la carne. Dice ahí ese versículo, Primera de Pedro 1:23, dice, pues habéis nacido de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo.
La Biblia, cuando habla de nacer de nuevo, también quiere decir nacer de arriba. Por eso dice Gálatas que Jerusalén, la de arriba, la que está arriba, es nuestra madre. Porque nosotros de ahí vinimos. El día que nacimos de nuevo, se engendró en nosotros un espíritu nuevo y hemos venido a nacer de nuevo. Dice ese versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Lo que no se puede corromper es la palabra de Dios. Una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos queremos permanecer para siempre? Porque vamos a ver que a Abraham le dijeron, echa fuera a la esclava. Porque el hijo de la esclava no va a heredar junto con el hijo de la libre. Es decir, que el hijo de la libre permanece para siempre. Y nosotros permanecemos para siempre porque nacimos de la palabra de Dios. Y ahí dice que hemos nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como la hierba. Ahí están las buenas ideas. Ahí está la buena idea de Sara cuando dijo, vamos a ayudar a Dios. Dice, toda carne es como la hierba y toda gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, o cáese la flor. Versículo 25. Mas la palabra del Señor, mira lo que dice ahí. La palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que os fue predicada. Cuando nacemos de la palabra de Dios, permanecemos para siempre. O sea, el creyente cuando nace de la palabra de Dios, puede ser que le soplen vientos, mi hermano. Le soplen o vengan los ríos, como dijo el Señor Jesús. El que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé al hombre sensato. El hombre que edificó su casa sobre la roca. Porque si edifica sobre la roca, van a soplar vientos, van a venir torrentes, van a soplar tormentas, pero no se va a mover porque está plantada en la roca. Pero el que oye mis palabras, dice el Señor Jesús, y no las pone por obra, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y entonces vinieron torrentes, vinieron los ríos, vinieron las lluvias y aquella casa se cayó y grande fue su ruina porque no edificó sobre la palabra de Dios. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Dice ahí versículo 25, la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que os fue predicada. Entonces, si regresa conmigo a Gálatas 4:29, dice que lo que es de la carne va a perecer, va a pasar, no va a prosperar, pero lo que es del Espíritu sí. Por eso creo que Dios está purificando nuestras vidas y está sacando cosas que nos hacen daño y que nos hacen no permanecer, pero está dejando obviamente lo que sí nos ayuda. Dice Gálatas 4:29, dice, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, y esa es la aflicción de la carne sobre el Espíritu en nuestras vidas. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo. Echa fuera a la sierva y a sus frutos. Pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Entonces Dios va sacando todo lo que nació por medio de la carne. Lo que hereda lo espiritual es lo que nace por medio del Espíritu. Por eso repito, amemos la palabra de Dios. Eso debe ser lo más importante, mi hermano. La palabra de Dios en nuestra vida es la que nos debe de ir guiando, es la que debe ir dándonos vida a nuestro ser. Porque si a mí me da vida, por ejemplo, un concierto cristiano, yo agradezco a Dios por los conciertos cristianos, son una bendición, amén. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no esté el concierto cristiano? Pues solamente voy a ir, me voy a gozar, voy a brincar, voy a gozarme. Pero necesito que ese concierto esté cada fin de semana. Porque si no, mi vida va a decaer. Pero si mi vida está sostenida por la palabra de Dios, la palabra de Dios debe ser lo más importante. Por eso a mí me agrada, fíjese, por ejemplo, a mí me agradan, por ejemplo, los milagros. ¿Cuántos les agradan los milagros? Mire, mirar milagros de Dios. Mirar que Dios hace obras, que sana, que levanta, que fortalece, hermano, que hace grandes cosas, me gusta. Me gusta. Pero no sé por qué, pero a mí me agrada más la palabra de Dios.
Y el milagro yo me gozo porque miro que es un resultado de la palabra de Dios. Y digo, oh, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nunca falla. Me gozo por el milagro. Me gozo por lo que pasó. Pero me gozo porque es un resultado de la palabra de Dios. Digo, la palabra de Dios nunca miente. La palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es verdadera. Y no hay nada que se pueda oponer a la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces yo me gozo con los milagros. Pero me gozo por motivo de que es resultado del poder de la palabra del Señor. Entonces dice, echa fuera a la sierva y a su hijo. Echa fuera a la sierva y a sus frutos. Pues el hijo de la sierva no heredará junto con el de la libre. Entonces cuando dice ahí en Mateo 1:2 que Abraham engendró a Isaac, pone a Isaac como primogénito porque él es hijo de la promesa. Debo ir a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que forme en mi vida. Que sea la palabra del Señor. Yo me gozo por aquellos mensajes motivacionales. Porque son buenos. Dios me ama. Dios está conmigo. Nada me puede detener. Yo me gozo. Pero a veces me pongo a pensar, pero el predicador debería enseñar con la palabra de Dios. Con la Biblia. Porque cuando yo veo ahí que Dios me ama, digo, wow, Dios me ama. Pero es la palabra la que me está trayendo esa revelación a mi vida y estoy confirmando lo que la palabra de Dios dice. Y entonces se hace fuerza, fortaleza dentro de mi ser. Isaac nació según la promesa, según la palabra de Dios. El segundo que nace, obviamente, dice ahí que después, versículo 2 de Mateo 1, que Isaac engendró a Jacob. Pero Jacob tampoco fue el primogénito de Isaac. El primogénito de Isaac fue Esaú. Sin embargo, la Biblia dice que Esaú no amaba lo espiritual. Diga conmigo, amar lo espiritual. Dice que Esaú no amaba lo espiritual. Él lo que le gustaba era solamente este mundo. Solamente los deleites de este mundo. Lo que él tenía lo usaba para los deleites de este mundo. Me imagino que Esaú era, hermano, bien parecido. Era fuerte. Él mostraba una fortaleza en su vida. Él era cazador. Y cualquiera diría, wow, qué hijo tiene Isaac, pero no amaba lo espiritual. Pero llega Jacob, que Jacob tal vez no aparentaba mucho de que Isaac estuviera orgulloso. Jacob era el que le ayudaba a la mamá a cocinar y se pasaba ahí en la casa y no se le miraba mucho esa distinción. Sin embargo, amaba lo espiritual. Y cuando Jacob vio la oportunidad de comprar la primogenitura, porque un día Esaú llegó del campo con hambre, y cuando llega con hambre y mira que Jacob está cocinando, le dice, dame de ese guisado. Y Jacob vio la oportunidad. Dijo, oye la oportunidad. Otra día conmigo, oportunidad. Porque Dios nos da oportunidad a todos. A todos. Y él miró la oportunidad de adquirir la primogenitura. De ir más a lo espiritual. ¿Por qué era tan importante la primogenitura? Porque en el tiempo de los patriarcas, el sacerdote era el patriarca o el patriarca era el sacerdote. Es decir, que en el caso de Abraham, era él el que edificaba altares a Dios. Cuando él murió, Jacob empezó cuando murió Abraham, Isaac, y después de Isaac, Jacob empieza a edificar altares a Dios. El patriarca era el sacerdote. Era el que manejaba lo espiritual. Y Jacob amaba lo espiritual. Y entonces de Esaú dice Hebreos, vaya conmigo a Hebreos, porque Hebreos 12:15 enseña cómo Esaú vendió lo espiritual. Vendió su sacerdocio por un plato de lentejas. Por algo, por una pasión pasajera. Por algo terrenal. En su corazón la menospreció. Dice nuestras Biblias que Esaú dijo, un día voy a morir. ¿Y para qué me sirve la primogenitura? Él dijo, un día voy a partir. ¿Y de qué la quiero yo? Y amó más lo terrenal. Dice Hebreos 12:15
Dice, mirad bien que nadie os deje de alcanzar la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. Yo quiero vivir en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene mucha bendición. Les decía a los hermanos un miércoles, creo que a ellos les decía el miércoles, les decía, nosotros no somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Pero necesitamos fe en la gracia de Dios. Diga conmigo, fe en la gracia de Dios. Es decir, que yo puedo creer que Dios es poderoso, que Dios hizo los cielos, que Dios hizo la tierra, que para Dios no hay nada imposible, pero lo importante es que yo crea en su gracia, en su favor, que Él es bueno conmigo. Yo no soy salvo por fe, yo soy salvo por gracia, pero necesito fe en la gracia de Dios, en que Dios sí me quiere bendecir, sí me quiere edificar. Ahora, dice Hebreos 12:15, mirad bien que nadie os deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Versículo 16. De que no haya ninguna persona inmoral, y entonces dice ni profana. Lo usa la Biblia como alguien irrespetuoso a las cosas espirituales. ¿Qué es un profano? Por ejemplo, si alguien se mete a un templo de ídolos, borracho, y destruye los ídolos, dicen, ese profanó el templo. Profanó ese lugar santo. Mira que no haya ningún profano, porque el profano es irreverente a las cosas espirituales, irreverente a la presencia de Dios. Por eso, si hay una profecía, pon atención, mi hermano. Y no sigas platicando, jugando, echando chistes. Espérate, está hablando el Señor. Yo a veces voy afuera y cuando voy entrando puede haber una palabra y me paro en la puerta. Ahí estoy parado. Ya sea aquí o en otro lugar. Ahí estoy parado esperando que pase la profecía. Ya pasó, ahora sigo caminando. Porque no debo de ser irreverente a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Mira que no haya ningún profano, dice, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, dice que fue rechazado. Él quiso heredar la bendición. Y es que la bendición es buena, mi hermano. La bendición es maravillosa. Dijo Jesse Duplantis, dijo un día, dice, algunos dicen que odian el pecado, no es cierto. Ellos odian la consecuencia del pecado. El pecado no lo odian. Por eso es que se encuentran envueltos en ello a cada rato. Porque realmente ellos no odian el pecado, ellos odian la consecuencia del pecado. Lo que no les gusta es la consecuencia del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si amo el pecado, pero no quiero la consecuencia va a llegar de cualquier manera. Pero debo de ser una persona que respeta y que es reverente a las cosas de Dios. Esaú vendió su primogenitura por una comida. Después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló, ya no hubo oportunidad. Otra vez diga conmigo, oportunidad. Quizás el punto de esta tarde es oportunidad. Tengo la oportunidad. Por eso les digo que estamos viviendo en el mejor tiempo de la historia del Evangelio. El mejor tiempo, mi hermano. Porque a Daniel le dijeron, cuando le dieron la revelación a Daniel de lo que pasaría, y él preguntó, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dijo Daniel, cierra las palabras de este libro. Sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. Ahora se están abriendo muchas cosas para nosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad de servir a Dios, de caminar en reverencia hacia Dios y de alcanzar propósitos de Dios con nuestras vidas. Que no haya ningún profano. Porque él fue rechazado aunque no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Por eso cuando Dios te da la oportunidad de arrepentirte, arrepiéntete. Porque hay quienes no quieren arrepentirse y no pueden. Y reconocen, yo sí quiero arrepentirme. Simplemente no puedo. Está más allá de mis fuerzas. Yo le agradezco a Dios cuando puedo arrepentirme. Señor, te pido perdón, me arrepiento. Y te agradezco que de corazón me arrepiento. Tengo un dolor en mi corazón por lo malo que hice. Y te agradezco porque sé que este arrepentimiento es para vida. Es para gozo, es para paz, es para bendición. Entonces Esaú, que también era primogénito, perdió la primogenitura por profano.
Y entonces Jacob vino y tomó la primogenitura. Dice ese versículo 2 de Mateo 1. Después de que Abraham engendra a Isaac y Isaac a Jacob, dice que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá es otro que tampoco es primogénito. Les recordaba o les decía el día viernes que cuando el apóstol estuvo aquí, dijo un día: Dios me habló a mí, dijo él. Dios me habló y me dijo: tú eras el número 50 para este ministerio. El número 50. Dijo el apóstol, dice: ¿qué oportunidad tenía yo siendo el número 50? Pero la gente se empezó a descalificar. Diga conmigo: a descalificar. Oportunidad tenemos todos. Pero la persona se puede descalificar. Estoy hablando de un ministerio. Estoy hablando de algo especial que Dios tiene con su pueblo, con los creyentes. Mira, mi hermano, honra a Dios. Dale a Dios el primer lugar. Dios quiere que nosotros lo honremos a Él. Entonces Judá era el número 4 en la lista. Vaya conmigo a Génesis capítulo 49. Porque en Génesis 49 enseña cómo los hijos de Jacob se empezaron a descalificar. A veces la persona tiene que esperar a que otro se descalifique. Por ejemplo, en el tiempo de David, el sacerdote en el tiempo de David era un hombre llamado Abimelech. Él era el sacerdote. A él David le decía: trae el efod, vamos a consultar a Dios. Él era el sacerdote. Y había otro llamado Sadoc. Y él no podía ser el sacerdote porque estaba Abimelech. Pero Abimelech se descalificó cuando apoyó a Adonías en la rebelión contra David. Y entonces dice la Biblia que David lo quitó del sacerdocio, Salomón lo quitó del sacerdocio, y Sadoc tomó su lugar. A veces hay que esperar a que otro se descalifique. A veces, Señor, yo sé que tienes algo para mí, pero hay que ser paciente. Ahora, ahí en Génesis 49, versículo 5 dice, versículo 3, Génesis 49, versículo 3, dice Rubén: tú eres mi primogénito. ¿Qué es el primogénito? Ahí dice, el primogénito, dice: mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Eso es un primogénito. Repito, primogénito no siempre es el que nace primero. Primogénito es el que Dios pone como primogénito. Rubén, tú eres mi primogénito. Y por ser mi primogénito, eres mi poderío. ¿Cuántos queremos poder de Dios? Es que, mi hermano, la gracia de Dios y el poder de Dios te puede levantar poderosamente. Mi poderío. También dice: tú eres el principio de mi vigor, de mi fortaleza. Prominente en dignidad. Y es que si Dios te da dignidad, y cuando uno tiene dignidad, uno dice: ¿y quién era yo? ¿Por qué a mí, Señor? Si habíamos tantos borrachos ahí tirados, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuviste misericordia de mí y me pusiste en alto y me diste dignidad? Dice ahí: prominente en dignidad y prominente en poder. Pero entonces dice: ¿por qué se descontroló? Porque era incontrolable como el agua, dice. Sin dominio. Mire, mi hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sensatez. Porque el que es incontrolable pierde. Ahí dice Jacob, dice: no tendrás preeminencia. No serás el primero, pues. Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, dice: él subió a mi lecho. Porque cuando murió la madre, él se metió con una de las concubinas de Jacob. Y entonces dice: profanaste mi lecho. Él subió a mi lecho. Pero le dice: incontrolable. Por eso debemos de pedirle a Dios que seamos sensatos en lo que hacemos. Señor, dame control, Señor. Yo no quiero ser alguien sin dominio propio. Porque el dominio propio nos va a ayudar a que guardemos las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Incontrolable como el agua. Por eso, cuando a alguien no se le puede controlar,
Es difícil de que tenga preeminencia porque simplemente no se le puede controlar, incontrolable como el agua. Después de él vienen Simeón y Leví, versículo 5. Simeón y Leví son hermanos. Y qué bueno que sean hermanos, pero son hermanos para lo malo. Simeón y Leví son hermanos, dice sus armas, instrumentos de violencia. Y entonces uno es incontrolable y otros son violentos, hermano. Me imagino que Esaú era violento también. Me imagino que Esaú era de pocas pulgas también. Ese no, sí me entienden, de pocas pulgas, ¿verdad? No sé por dónde agarramos esa expresión, pero decimos pocas pulgas. Era violento el hombre. En cambio Jacob, no, Jacob era tranquilo. Ese no decía nada, hermano. Pero amaba lo espiritual. Y entonces dice, sus armas, dice ahí, son violentas, instrumentos de violencia. Y entonces dice Jacob, en su consejo no entre mi alma. En lo que ellos maquinan, en sus ideas malignas. Dice, a su asamblea no se una mi gloria, diciendo, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Un día hubo un problema entre hermanos aquí en la iglesia, un problema un poquito serio, y entonces yo estaba de réfere en medio. Pero un hermano no reconoció su falta y no reconoció su error, y los otros se fueron bien enojados y retando, y yo después fui a su casa de ellos y les dije, quiero que sepan que yo no tengo parte en lo que el hermano hace. Yo no tengo parte, yo no me voy a unir a lo que él está haciendo. Quiero que sepan que la congregación está libre de culpa de lo que el hermano está haciendo. Que en su asamblea no se una a mi gloria. Yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser parte de eso. A veces hay que ir a arreglar las cosas y decir, ¿sabes qué? Yo, como Pilato, a veces critican a Pilato porque se lavó las manos, pero hizo lo correcto. Él hizo lo correcto, dijo, yo soy libre de la sangre de este justo. Allá ustedes. A veces hay que limpiarse. A veces hay que decir, ¿sabe qué, hermano? Yo no tengo ahí. A veces hasta la esposa puede ser que cometa o el esposo algo que no debe de hacer. Y a veces hay que arreglar, ¿sabe qué, hermano? Lo que hizo mi esposa, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no soy parte de eso. Voy a orar por ella y hay que orar por ella. O hay que orar por él. Pero yo quiero que sepa que yo no soy partícipe de eso. Hay que mantenerse limpio. Y Jacob dice, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria. Jacob sabía que él tenía gloria. Él sabía que tenía poder en su vida. Dice, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación o su necedad desjarretaron bueyes. Porque un día Jacob llegó con sus 12 hijos, toda su casa, y traían una hija llamada Dina. Y entonces un hombre del lugar violó a la hija de Jacob. Y Simeón y Leví los engañaron. Les dijeron, miren, vamos a hacer trato con ustedes, pero se tienen que circuncidar igual que nosotros. Y aquellos accedieron y todos los hombres de la ciudad se circuncidaron. Y dice la Biblia que cuando estaban al tercer día, cuando estaban en el mayor dolor, entonces Simeón y Leví entraron y atacaron y mataron a todos los hombres. Dice Jacob, en su ira mataron hombres y en su obstinación o en su necedad desjarretaron bueyes. ¿Cómo se desjarreta un buey? Cuando ya no es útil para el trabajo. Los bueyes son los siervos de Dios. En su ira desjarretaron bueyes. Dice el versículo 7, maldita su ira, porque es feroz. Está dando una maldición. Maldita su ira, porque es feroz y su furor, porque es cruel. Dice, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y entonces está Rubén, que es incontrolable y pierde su primogenitura. Está Simeón y Leví, que son violentos. La violencia no lleva a nada bueno, mi hermano. Hay que decirle, Señor, ayúdame a arreglar las cosas pacíficamente. Porque yo no quiero hacer uso de las obras de la carne. Las obras de la carne sirven afuera, pero no sirven en la casa de Dios. Y no sirven en el camino de Dios.
Dijo el apóstol que un día él tenía muchos problemas con alguien ahí y llegaron dos y le dijeron, ¿y usted por qué no se defiende? Dijo, no, es que hay que arreglar las cosas pacíficamente. Dijo, no, si quieren nosotros nos encargamos. Yo ya llevo uno y aquel ya lleva dos, dice. ¿Qué más nos da otro? Dijo, no, con ovejas así, dice. Predico un mensaje que no les caiga bien. Es verdad, ¿verdad? Sí, uno no quiere ovejas violentas, hermano. Predicas un mensaje que les cayó mal y ya uno lleva uno y el otro lleva dos, otro más. No hay problema. Dice, maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Y entonces el versículo 8 dice, a ti Judá, y aquí está la primogenitura. A ti Judá te alabarán tus hermanos. ¿Sí me entiendes lo que es la primogenitura? La primogenitura es que te va bien. Es que tienes dignidad que tú no buscabas. Tú ni siquiera andabas apelando por tener el primer lugar. Simplemente Dios te lo dio. Tú lo que querías era servir. Tú lo que querías era hacer el bien. Tú no estabas buscando primeros lugares. Pero Dios dijo, a ti Judá te alabarán tus hermanos. Dice ahí, tu mano en la cerviz o en el cuello de tus enemigos. Ese es el poder en la vida de Judá. Se inclinarán ante ti los hijos de tu padre. Versículo 9, cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, pero dice, se echa como león o como leona, y dice, ¿quién lo despertará? Entonces la primogenitura es algo que Dios te da, no por nacer primero, sino porque Dios dice, tú vas a ser mi primogénito. Ismael no lo fue, aunque lo era, pero la perdió. Esaú perdió su primogenitura. Y ahora en Jacob, 3 de sus hijos se descalifican. Además dice Mateo 1:3 que después Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y entonces llega Fares en la genealogía del Señor Jesucristo como un primogénito. Diga conmigo, como un primogénito. Pero él tampoco es el primogénito. Él tampoco lo fue. Sino que en Génesis 38, vaya conmigo a Génesis 38, encontramos también a los 3 primeros hijos de Judá. Los que deberían de haber llevado la primogenitura. De quienes se debería de haber escrito, y Judá tuvo a su primogénito y lo nombra por nombre y después tuvo hijos e hijas. Pero no, 3 también se descalifican. Por eso repito, tiempo y oportunidad Dios nos da a todos. A todos. Tú tienes la oportunidad de ser un hombre de Dios, de ser un sacerdote de Dios, de caminar en bendición, de que seas tú el que realmente va hacia adelante y Dios te respalda a ti. En Génesis 38:6 dice que entonces Judá tomó mujer para su primogénito, y ahí está la cual se llamaba Tamar. Pero mira lo que dice, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Era malvado, su comportamiento era malo. El primogénito. Mire, yo conozco a un ministerio donde Dios levantó ministerios por medio de un hombre que Dios le dio gloria, le dio poder, le dio fuerzas, y fue un ministerio que se levantó alto. Y su hijo, después de él, fue el que se quedó en su lugar en el ministerio. Pero era el hijo. Era el que estaba acostumbrado a que todo estuviera hecho. Y de que todos los demás tenían que darle cuenta a él, porque el papá vivía. El que tenía la gloria era el papá. Pero cuando murió el papá, Dios levantó a otros discípulos de ese hombre, que los ha puesto mucho, mucho más en alto que al hijo de él, al hijo biológico de él. Porque aquel confió en su papá. Él mismo dice, cuando murió mi papá, perdimos 1/3 parte de los ingresos en el ministerio. Pero cuando el papá vivía, él no se daba cuenta de eso, que no era por él, era por el papá. Y cuando el papá murió, dice, perdimos automáticamente, en el momento que él falleció, perdimos 1/3 parte de los ingresos económicos del ministerio. Ingresos económicos.
Y estoy hablando no de miles, estoy hablando de millones de dólares que entraban en el ministerio para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces confiamos en la carne y no confiamos en la honra, porque los de afuera honraron más que el propio hijo. A ti te pueden honrar los de afuera más que tus propios hijos. Y los de afuera van a ser bendecidos más que tus propios hijos biológicos, porque ellos se confiaron en que eran tus hijos. La primogenitura se cuida, mi hermano. La primogenitura se cuida. Es el privilegio que Dios nos dio, de tener acceso a la presencia de Dios, de ser el sacerdote, de ser por quien entran y salen. Y aquí el primogénito, dice que era malo, su comportamiento era malo. ¿Sabe cuál es el asunto? Que todos lo saben, pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es el primogénito. Y hacen bien en no decir nada. Saben que se porta mal, pero nadie dice nada. No, es el hijo del pastor. En este caso es el hijo de Judá. No podemos decir nada. Judá se porta bien. Judá tiene la charola en la mano. Pero un día se tiene que dejar la bendición. Era malo, su comportamiento era malo. Por eso miremos nuestro comportamiento. Dice el versículo 8, que entonces dijo Judá a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Versículo 9 dice que Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Onán era egoísta. Onán no quería edificar la casa de su hermano. Onán no quería que su hermano tuviera casa a través de él. Eso se llama egoísmo. Pensemos en Boz, el que redimió a Ruth. Él sí quiso que la casa de Elimelech tuviera descendencia. Él sí se prestó a redimir a Ruth la moabita, a tener descendiente y a ponerlo en las manos de Noemí. Y Noemí recibió ese nieto como un descendiente del pariente de su esposo. Un corazón no egoísta. ¿Por qué pierde la persona la primogenitura? Por egoísmo. Porque todo yo, como dijo Pánfilo, todo yo. Mi hermano, en este evangelio no es todo yo. Edifica la casa de tu hermano. Hay un versículo en Santiago 5. Dice que los que están enfermos deben de buscar otro enfermo para que él sea sanado. Orar unos por otros, ¿para qué? Para que seas sanado. ¿Estás enfermo? Busca otro enfermo, ora por él. Orar unos por otros para que seas sanado. Busca otro enfermo. Hermano, quiero orar por ti. La voy a agarrar de compromiso de orar por ti todos los días, mi hermano. Hasta que mire que sanes. ¿Por qué? Porque yo necesito sanidad. Onán fue el que no quiso edificar la casa de su hermano. Era egoísta. Sabía que no iba a ser para su casa. Sabía que no iba a llevar su nombre de él, que iba a llevar el nombre de su hermano. Y dijo, no, así no. Le gustaba el placer. Entraba con la mujer de su hermano. Pero a la hora de derramar, de procrear, dice que derramaba en tierra, porque él no quería edificar la casa de su hermano. Si tú tienes el deseo de edificar la casa de tu hermano, te aseguro que Dios va a edificar la tuya. Y un día le dije al Señor, hace muchos años, le dije, Señor, yo me voy a encargar de tu casa y tú te encargas de la mía. Y así ha sido. Me encargo de su casa. Esto es lo más importante. Y él se encarga de la mía. Entonces Onán, egoísta, no quería edificar. Dice el versículo 10 que lo que él hacía era malo. Diga conmigo, era malo.
entonces ser egoísta es malo. No querer edificar la casa de tu hermano es malo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Lo que él hacía era malo ante los ojos del Señor y también le quitó la vida. Versículo 11. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Sela era inmaduro. O sea, los que son malos, como no heredan. Los que son egoístas, como Onán, no heredan. Y los que son inmaduros, como Sela, no heredan. Y Sela creció, pero nunca maduró. Dice el versículo 14, que Tamar se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naín, que está camino de Timna, porque veía que Sela había crecido y ella aún no se le había sido dada por mujer. Entonces se puede crecer. Yo como pastor puedo crecer, tener, hermano, el ministerio grande, mi hermano, y todavía ser un inmaduro, y todavía ser un niño. Yo doy gracias a Dios que no soy el mismo de hace 20 años. Doy muchas gracias a Dios. Me gusta aquel cántico que dice: ya no soy el mismo. Ya no. Si llamaras otra vez, Señor, yo te aseguro que ahora sí te respondería. Ya no soy el mismo. Dios quiere que maduremos. Podemos crecer sin madurar. Sela había crecido y no había madurado, y entonces Tamar engañó a su suegro. Lo engañó haciéndole creer que era una ramera, y él se metió con ella, y después le avisan a Judá que Tamar había fornicado y ahora estaba embarazada. Dice el versículo 27, después, que cuando obviamente Tamar le avisa, le hace ver a Judá que el niño es de él, sin que él se dé cuenta. Versículo 27 dice: sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata a la mano, diciendo: este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió, y entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Y Fares es un abridor de brechas, el que trae un espíritu de conquista, el que trae la fuerza de un primogénito y vino a ser prominente en dignidad. Pero se descalificaron los 3 primeros hijos de Judá. ¿Por qué? Uno era malo, otro era egoísta y otro era inmaduro. Pídele a Dios que madures. Es que va a ser mucha responsabilidad. Claro. Cuando estás niño, te tienen que cambiar el pamper y no hay problema. Pero si eres un niño de 20 años y todavía te tienen que cambiar el pamper, mi hermano. Cuando eres niño tienen que darte comida de niño, porque una comida de adulto no te cae bien. Bueno, démosle comida de niño pues, y démosle de comer en la boca. Pero después de 20 años, dice Hebreos, dice: después de tanto tiempo deberías de ser maestros, pero no estás acostumbrados a la palabra de justicia, lo que es justo. El niño no sabe lo que es justo. Él quiere su juguete y le dice: préstaselo a tu amiguito, te lo va a regresar luego. No, él no quiere, porque él no sabe lo que es justo. Pero Sela era inmaduro, y aunque creció, nunca maduró. Pero aquí entra Fares en escena, y Fares viene a ser un abridor de brechas, que él viene peleando la primogenitura desde el vientre de su madre. Dios quiere bendecirte, prosperarte y edificarte, mi hermano. Y nada de lo que hagas en el Señor será en vano. Nada. Si lo haces con el espíritu correcto. Si lo haces con el espíritu correcto, serás bendecido y edificado. Porque Dios va a mirar tu corazón. Ahora, yo voy a terminar con Salmos
89. Salmo 89. Porque dice ahí Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac no era el primogénito. Isaac a Jacob. Jacob no era el primogénito. Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá no era el primogénito. Y después viene Fares, que tampoco es el primogénito. Pero en Salmo capítulo 89, dice el versículo 20. Salmo 89, 20. Dice, he hallado a David. Mire lo que dice ahí. He hallado a David mi siervo. Y dice, lo he ungido con mi óleo santo. ¿Cuántos queremos la unción del Espíritu? Amén. La unción del Espíritu hace cosas tan maravillosas, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Mire, perdóneme que le diga esto, pero nosotros podemos ser unos tontos allá abajo. Pero cuando subimos aquí, la unción del Espíritu nos transforma. Por eso Samuel le dijo a Saúl, dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás transformado en otro hombre. Lo he ungido con mi óleo santo, dice. El aceite ha caído sobre su vida. Y esa unción, mire lo que hace. Hace un respaldo de Dios, dice, y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. Esto es lo que hace la unción. Mi mano estará con él. Mi brazo lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad. El óleo santo, la unción, hace esas cosas. Hace eso sobre tu vida. Dice el versículo 23. Dice, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Esa unción haría una protección sobrenatural sobre él. Por eso dice, lo he ungido con mi óleo santo. Versículo 24. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Misericordia de Dios con David. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Versículo 25. Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Su mano sería sobre multitudes. Diga conmigo, sobre multitudes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Multitudes. Eso dice Apocalipsis. Dice, y miré una mujer vestida de escarlata. Y estaba sentada sobre muchas aguas. Y las aguas son multitudes de gente. Multitudes. Y por eso dice, con él estará mi fidelidad. Y dice el versículo 25, pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Su mano sería sobre multitudes. ¿Cuántos queremos que sí nos escuchen? Porque si no nos escucha ni la esposa en la casa siquiera, mi hermano. Y quiere un ministerio mundial. Y Dios dice, oye, ni tu esposa te escucha siquiera. A ella la aburres. A mí me da gusto cuando mi esposa dice que le gusta cómo predico. Y cuando me dice que no le gusta cómo predican los demás allá en la luna. No los que pongo a predicar aquí, los de allá de la luna. Que te escuche tu esposa. Y que haya quienes más te escuchen. Cuando usted le responde a la palabra de Dios, yo digo, oh, sí están escuchando. Sí están escuchando. No se me olvida aquel sueño que tuve. Que estábamos como en el río de Florence. Y yo estaba hablando y dando instrucciones. Y me acuerdo que me subí a una banca y les estaba hablando, pero nadie me hacía caso. Nadie me hacía caso, todos platicando, hablando y todo. Pero no recuerdo qué pasó, que alguien yo dije algo y alguien respondió, después todos respondieron. Y yo dije, oh, sí estaban escuchando. Yo pensé que no estaban escuchando. Yo pensé que nadie me hacía caso. Pero me doy cuenta que sí. Cuando ustedes le responden a la palabra de Dios, me doy cuenta, estos sí escuchan. Y Dios quiere que te oigan. Dice, pondré su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Versículo 26. Él clamará a mí. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y esa es una comunión especial. Diga conmigo, comunión especial. Dios quiere que tú tengas una comunión especial con Él.
Yo no quiero estar navegando para hablar con Dios, sino que hablo porque Él es mi Padre, porque Él es mi Señor. Yo no tengo problema si dicen, hermanos, cierren los ojos, vamos a adorar a Dios. Yo no tengo problema. Te alabo, Señor, te bendigo. Gracias, Señor. Porque tengo esa comunión. Pero si dicen, adoren a Dios, y yo, todos adoran, yo no sé qué hacer. Es que no tengo esa comunión con Dios. Yo también lo haré, dice el versículo 26, Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Versículo 27, yo también lo haré, mi primogénito. Usted sabe que David no era el primogénito. David era el octavo. Llegaron los hijos de Isaí. Cuando Samuel fue a ungir a uno de sus hijos para rey. Y trajo a todos los que tenía ahí en casa. Y Samuel dijo, no es ninguno de estos. No hay otro más. Dijo, bueno, tengo uno. El último. Está en el campo con las ovejas. Dijo, mándalo a traer porque no vamos a comer hasta que él llegue. Y cuando él llega, Dios le dice a Samuel, úngele porque este es. Y aunque David no era el primogénito, dice aquí, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Dios quiere que la primogenitura te mantenga arriba. Pero sí hay quienes pierden primogenitura. ¿Quiénes pierden? Ismael, obra de la carne, de las buenas intenciones y del esfuerzo humano. ¿Quién más pierde primogenitura? Esaú, por profano, irreverente, irrespetuoso a las cosas de Dios. ¿Quién más pierde primogenitura? Rubén, por ser incontrolable. Leví y Simeón, por ser violentos. ¿Quién más? Por ser malo, una conducta mala. Todos sabían, pero nadie decía nada. Todos sabían que era malo el hombre. ¿Quién más? Onán, porque era egoísta. ¿Quién más? Sela, por ser inmaduro. Pero sí hubo quienes sí alcanzaron. Repito, como Abraham, yo puedo dar a luz a Ismael o puedo dar a luz a Isaac. Y yo elijo dar un fruto que sea un fruto para el Señor. Pásale por alabanza. De alabanza vamos a darle gracias a Dios. Quería recordarle esto. Quería recordarle que Dios tiene cosas grandes para ti. Pero como Abraham tienes la decisión de dar frutos. Como Isaac, que tuvo frutos. Como Judá, que tuvo frutos. Cada uno tenemos frutos. Y podemos decirle, Señor, aquí estoy, te doy gracias. Tiempo y oportunidad Dios nos da a todos. Tiempo y oportunidad Dios nos da a todos. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor, para adorarte y bendecirte. Aunque mis ojos no te puedan ver. ¿Quieres declararlo? Te puedo sentir. Dile, Señor, yo sí quiero honrarte. Yo sí quiero verte, Señor. Saber que estás en todo lugar. Donde yo estoy, ahí estás tú. Y yo te doy la gloria a ti. Y te bendigo, Señor. Y te doy la gloria. Gracias. Gracias, Señor. Porque nos has levantado. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Poderosos, dignos, real sacerdocio. No queremos perder esa dignidad y esa grandeza en la que nos has puesto, Señor. En lo que nos has puesto, Señor. Sí, Señor. Puedo sentir, dile a Él, tu majestad en mí, en mi ser, en mi corazón. Tú estás aquí, tú estás en mi ser, tú estás en mi vida, mi corazón. Mi corazón puede mirar tu hermoso
ti, mi hermano. Dignidad, hermosura, poder, majestad. Eres hijo de Dios. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, dilo, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, dile mi corazón, mi ser entero, mi ser puede sentir tu presencia. Díselo a Él, al Señor. Llénate de Él. Eres hijo de Dios. Eres amado por el Señor. No pierdas tu comunión. No pierdas tu cercanía. No pierdas tu lugar. Dios te ha hecho hijo de Dios, con dignidad, con honor, con majestad, con luz. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Te amamos. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Gracias. Quiero decirle gracias al Señor por la dignidad. Cuando te llamó a su evangelio, Él te dijo: yo te amo, estoy contigo, te defenderé, te protegeré, caminarás con dignidad. Ahora correspondamos, Señor, por tu palabra, como Isaac, por tu palabra, por tu promesa, por lo que tú dices en tu palabra, por tu espíritu, Señor. Sí, amado Dios, como Jacob, por amar lo espiritual, por amar las cosas de Dios, por amar el camino de Dios sobre todas las cosas, sobre cualquier otra cosa. Amo a Dios, amo el camino de Dios, amo lo espiritual, amo su reino. Estoy contento en su reino. Sí, Señor. Como Judá, que Él vino, Señor, a alabarte, a bendecirte, a servirte y a ponerse delante de ti. Y como Fares, el resultado, Señor, un abridor de brechas con espíritu de conquista, que va hacia adelante y dice: obtendré lo que Dios tiene para mí, caminaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Quiero decirle a Él: te amo, Jesús. Te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo, te amo, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, mi Señor. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir
sentir tu presencia. Díselo al Señor. Dile: te amo, Señor, te anhelo, Señor. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Dile: tú estás aquí. 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 Señor, te alabamos y te damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos. Gracias por su